que los que me gustan a mí no son especialmente indicados para una primera mañana, pero la audiencia de Página Abierta es muy particular y los viernes nos permite cierta distensión. Totalmente, me parece así que tengo el gran gusto de saludar al profesor, al filósofo, a Ricardo Foster. Ricardo, ¿cómo va? Jorge Chamorro, Oscar Orquera saluda, ¿cómo va? Muy bien, buen día, Jorge, buen día. Gracias por atendernos, Ricardo. Gracias. Bueno, antes de ir a los temas que queríamos hablar, la pregunta número 1, una reflexión sobre Lula libre, Ricardo. Una inmensa alegría, una reparación histórica. La verdad que Lula ha sido y es un hombre extraordinario en la vida de América Latina, un hombre nacido en un hogar tremendamente humilde del norte del Brasil, que probablemente construyó la presidencia en la que por primera vez en la historia de ese extraordinario país que es Brasil, los más desprotegidos, los más excluidos, los más pobres alcanzaron una vida más digna. Y después el revanchismo social. Lula sufrió el revanchismo social de la clase dirigente brasilera que volvió a pensar el Brasil como lo hacía en el siglo XIX. Pensemos que en Brasil la esclavitud se abolió muy tardíamente, que Brasil fue un imperio hasta bien entrada la segunda mitad del siglo pasado, del anterior siglo. Claro. Y que Lula expresó por primera vez en esa historia que un obrero metalúrgico venido del nordeste llegó a la presidencia. Eso es imperdonable para las clases dirigentes, para esos núcleos plutocráticos del poder real, es imperdonable. Y a eso hay que agregarle lo que hoy significa que en Brasil esté en la presidencia un personaje espantoso, un fascista, un misógino, un racista, pero hasta esas palabras le quedan demasiado finas a un personaje como Jair Bolsonaro, que también es una suerte de psicópata de la política. Bueno, que hoy la Corte Suprema brasilera haya decidido en realidad lo que es una cuestión de derecho, de justicia elemental para todos aquellos que defendemos la democracia, la igualdad. Otra América Latina es una de las noticias más importantes de los últimos años. ¿Qué va a significar Lula en la calle canalizando tensiones de gran parte del Brasil, Ricardo? Creo que América Latina está viviendo un momento muy especial. Lo que está sucediendo en Chile, después habría que hablar un poco sobre eso, es extraordinario, sí, claro. Es una conmoción que recorre estructuralmente al modelo neoliberal y lo pone en una evidencia como nunca hubiéramos imaginado por el papel que Chile jugó en las últimas décadas. Lula es un hombre atravesado por la pasión política, un hombre con una llegada muy profunda al pueblo brasileño, que lo conoce porque él es parte de ese pueblo. Y claro, es el gran cuco de este poder espantoso que hoy gobierna Brasil. Todos esperamos un Lula que reorganice la fuerza popular, que le dé de nuevo envergadura a un proyecto político alternativo a Brasil. Necesitamos a Brasil. La Argentina necesita a un Brasil democrático. Incluso necesitaría un Brasil que no, aunque no fuera Lula, fuera al menos un Brasil que lea la realidad continental y que respete la decisión de un pueblo soberano como el pueblo argentino al elegir a una figura política que no es del gusto del presidente actual del Brasil. Un Brasil respetuoso de las relaciones internacionales, aunque sea esa es la de mínima. Y después necesitamos un Brasil como fue aquel de Lula, que junto con Néstor Kirchner, junto con Chávez, junto con Evo, junto con Correa, junto con Mujica, con Tabaré, construyeron la idea de una unidad latinoamericana. Bueno, hay que esperar, pero yo creo que está cerca la hora de que el pueblo brasileño recupere su dignidad política. Antes de ir a Chile, y Oscar que te quiera también hacer preguntas, no puedo dejar de mencionar que igualmente hay una reacción conservadora con tinte fascista que está quedando explícita en Bolivia, ¿no? Lo que le hicieron a la alcaldesa, o sea, hay sectores muy, muy duros, ¿no, Ricardo? Es de manual, Jorge, es de manual. Pasó también en Venezuela, o sea, son grupos, son como brigadas de choque, grupos paramilitares que van en patota, ahora van en motos,
que agredieron una marcha de mujeres con sus hijos, una cosa pero cobarde, vergonzosa, y después lo que le han hecho a la alcaldesa es un oprobio. Eso no se veía, pero no sé, la verdad hay que ir a buscar esos momentos de los fascismos sobre el nazismo del siglo pasado, tirarla al piso, escupirla, arrastrarla, ¿no? Claro. Cortarle el pelo. Qué va. Una cosa salvaje, la verdad. Yo lo escuchaba ayer al vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, hablando de la vergüenza más profunda que él sentía como boliviano, como demócrata. Dijo, nunca se vivió una cosa así. Puede haber diferencias políticas, distancias, pero caer en la cosa más abyecta, que es la violencia sobre el cuerpo del otro y sobre el cuerpo de mujeres campesinas, que venían, aparte como suelen venir las mujeres bolivianas, con sus pequeños hijos a la espalda, caminando y pidiendo paz. No, una cosa que marca lo que hoy está en juego en América Latina, ¿no? Ricardo, y Chile, ese espejo que siempre nos refleja, esta vez con dolor, con angustia, parece una dictadura militar. Bueno, ayer nos desayunamos con que Piñera tomó una serie de decisiones que son más represivas, que militarizan la lógica de la protesta política en Chile. Lo que primero hay que decir es que Chile fue durante 40 años, porque en el año 79, 78, 79, Pinochet hace esa alianza estratégica con la Escuela de Chicago, con Milton Friedman, y Chile se convierte en el gran campo de experimentación del neoliberalismo. Sí. En primer lugar... ¿Te acordás Hernán Vigi, que era el modelo a seguir, no? Era que parecía un muchacho salido de la contracultura de los 60, con su pelo largo, su flequillo, y fue el que implementó, con el apoyo del terrorismo de Estado de Pinochet, la transformación radical de Chile. Hubo un Chile absolutamente distinto, ya comenzó a ser distinto con el golpe del 11 de septiembre del 73, pero en términos estructurales, el cambio de la vida social, económica, institucional, y hasta yo diría de la vida individual de las personas en Chile, a partir de allí algo fue distinto, y durante 40 años Chile fue el modelo ejemplar, el modelo a seguir, el gran ejemplo para todos los países del mundo, sobre todo los países periféricos latinoamericanos, que siempre vivían de salto en salto, y Chile era el orden, la regularidad económica, el crecimiento, la baja tasa de inflación, la moneda estable, etcétera, etcétera, etcétera. Detrás de eso había, por supuesto, la destrucción de los derechos, la destrucción de lo público, salud privada, educación privada, jubilación privada, un pueblo chileno que si quería que sus hijos aspirasen a estudiar tenía que endeudarse por décadas. Las jubilaciones fueron cada vez más reducidas a prácticamente nada, la privatización de absolutamente todos los recursos naturales, menos el cobre, que siguió siendo el usufructo central de la estructura militar creada por Pinochet. Ese Chile al que siempre nos remitían, decía, ustedes tienen que hacer como Chile. Bueno, después de 40 años, el pueblo chileno, y sobre todo los más jóvenes, eso es muy impresionante, con una dignidad y una valentía que la verdad es increíble, porque hay que pararse frente a esos pacos, a esos militares armados hasta los dientes que tiran a matar. Sin embargo, hace ya no sé, casi 3 semanas que están ahí en las calles, movilizaciones multitudinarias. Y esas imágenes de los docentes haciendo un cordón para que no agredan a los alumnos es emocionante, ¿no, Ricardo? Emocionante, ¿no? Y las madres defendiendo a sus hijos, yendo a las comisarías a gritarles a los carabineros por violadores, por torturadores. La verdad, yo tenía siempre una mirada escéptica, sobre todo en todos estos últimos años, respecto a lo que pasaba en la sociedad chilena y al pueblo chileno, que uno lo veía como demasiado resignado a aceptar su condición sumisa, y sin embargo nos dieron un ejemplo increíble, maravilloso, y bueno, ojalá que domine la cordura, que esta decisión de Piñera de militarizar todavía más la protesta sea un grito de ahogado, claro, y no tenga consecuencias horribles, pues ya llevan no
muertos, sí, una locura. Miles de heridos, miles y miles de encarcelados. Y escuchás que Carabinero dice que se actuó, del Pinochet incluso. aparte, sí. Ricardo, escuchás a Carabineros que dice, se está actuando dentro de todo bajo un orden. ¡Wow! Digo yo. Es que esa es la idea de Chile también, ¿no? La idea del orden, la idea de una sociedad, entre comillas, ordenada, y el orden es el orden del cementerio. No, es muy impresionante, pero también es una bocanada de oxigenación, porque pone en evidencia lo que es efectivamente el neoliberalismo. A veces quizás quien está escuchando la radio no lo sabe, pero en Chile una persona que quiere llegar a la universidad tiene que ir por un camino que en Argentina sería inimaginable, que es el de la privatización del sistema educativo, que hace que tenga que pedir un préstamo bancario, tal cual, que es un negocio gigantesco para el sistema financiero chileno, y se endeuda por décadas, cuando puede endeudarse y cuando puede pagarlo, porque después hay todo un sector que ni siquiera puede soñar con que sus hijos puedan ir a la universidad. Pensemos que en Argentina tenemos un sistema gratuito y de libre acceso a la educación universitaria, pero eso también pasa en Chile con la educación secundaria y con muchas escuelas primarias. El endeudamiento implica que toda tu vida queda puesta a disposición de tener que pagar una deuda que a veces puede ser de $60.000 o $70.000, para que se entienda de qué cifras estamos hablando para completar un estudio universitario. Bueno, ese es el Chile de hoy, con una salud pública que es un fraude y con jubilaciones que son misérrimas y sin derechos, sin sindicalización prácticamente. Ricardo, yendo en este entorno que has descrito, como siempre, magníficamente, yendo a la Argentina, te hago una pregunta concreta, porque acá nosotros también estamos en ese debate. La postura nuestra es que el mensaje debe ser muy claro y marcar muy bien el diagnóstico y el tema del modelo. ¿Vos creés que hay que ser muy claro en explicar bien el daño, el efecto deleterio que tiene un modelo neoliberal, o eso, como dice Noto, es cosa del pasado, hay que mirar para adelante? No, por supuesto que hay que hacer pedagogía todos los días, eso lo hemos aprendido de estos últimos años, porque la sociedad tiene una enorme capacidad de olvido, la potencia de los instrumentos comunicacionales de los poderes reales es muy grande y tienen capacidad de llegada, de construir sentido común. Y yo te doy un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir, y esto me pasó el otro día en un programa de televisión. Uno dice cepo al dólar, y pareciera que esa es una palabra que está bien. Entonces yo digo, a ver, paremos un minuto. La palabra cepo primero proviene del instrumento de tortura de la Edad Media. Si estamos hablando de un instrumento de tortura trasladado al universo de una regulación económica o de un instrumento económico con el que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, como es el control de cambios, como es la administración de las monedas dentro de un país. Si yo digo cepo, ya estoy adelantando que ese instrumento es terrible, es algo que limita, es algo que me tortura, es algo que me impide, es algo que cohíbe mi libertad. Entonces, si yo le quiero explicar a la sociedad, miren que los instrumentos de controles existen en muchísimas sociedades, son instrumentos que el Estado tiene para justamente administrar el modo como se desarrollan ciertas actividades, son claves para un país, y más para un país como la Argentina, que siempre ha tenido un problema de restricción externa, de falta de dólares, que es un instrumento que hay que usarlo cuando efectivamente queremos que la Argentina salga de un atolladero, que no es cohibirle la libertad a nadie, sino que es pensar en el bien común. Si yo a eso lo transformo y lo convierto en cepo, inmediatamente mi discurso aparece como un discurso ininteligible para la sociedad, porque le estoy dando un mensaje que a través de la palabra, que es muy fuerte el mensaje a través de la palabra, digo tortura, manipulación, falta de libertad, y por el otro digo, es un instrumento indispensable, pero los medios de comunicación y los propios lo llaman cepo, estamos complicados. Y el neoliberalismo es una construcción de sentido común, no es solamente un modo de
reabrir la economía, de financiarizar la vida de las sociedades, de cambiar las estructuras económicas. Es también y fundamentalmente una gran apuesta por la transformación estructural de la percepción, del sentido común, de la subjetividad de las sociedades. Esto hay que ponerlo sobre la mesa, porque lo que Chile está evidenciando, cuando dicen, no son 30 centavos, 30 pesos, no sé lo que había aumentado el subte, sino que son 30 años de humillación, 30 años de falta de derechos, 30 años de una sociedad en la que los trabajadores quedaron desamparados en términos de sujetos sociales, políticos, etcétera, etcétera. Nos está diciendo que tenemos que ser extremadamente inteligentes a la hora de hablarle a la sociedad. Justamente. Hace Kicillof en la provincia. Bueno, eso iba. Esta es la provincia que nos están dejando. Kicillof parece que ha marcado muy claramente el rumbo en esto, pero ¿lo ves homogéneo este pensamiento en el futuro gobierno de Alberto Fernández o crees que hay algunos otros no lo ven tan así? A ver, es el resultado de un frente político compuesto por distintos sectores que han tenido en los últimos años incluso distintas miradas y algunas antagónicas respecto a aquel país, pero que llegaron a un acuerdo que todos celebramos, porque era un acuerdo que posibilitaba ganarle al macrismo, que era algo fundamental para tratar de imaginar otro país. Estoy convencido porque Alberto ha ido desplegando a lo largo de la campaña y una vez que se ha convertido en presidente electo, ha ido creciendo en envergadura. El discurso de los otros días en la UNAM en México, muy bueno, muy importante, muy interesante, muy nebuloso, con algunas definiciones muy potentes. Yo mañana y pasado mañana voy a participar del encuentro del Grupo Puebla, claro. Que es una enorme iniciativa que reúne a una parte importante de la dirigencia progresista de América Latina, desde México hasta la Argentina, y que marca también lo que Alberto está señalando como un proyecto fundamental para Argentina en relación a la región, y Alberto ha señalado lo que ha significado, y la campaña lo hizo con mucha intensidad, lo que significan las políticas neoliberales, lo que ha significado como destrucción y daño los 4 años de implementación por parte de Mauricio Macri y de su famoso mejor equipo de los 50 años, de un proyecto que fue depredador, yo diría, para el 95% de la sociedad argentina, incluyendo hasta algunos sectores bastante significativos del poder económico, salvando, y Jorge, sos un especialista en temas económicos, nos sobran los dedos de la mano para hablar de los triunfadores de los 4 años del macrismo. Sí, ni Arcor se salvó. Ni Arcor, las grandes empresas han perdido una parte importante de su capital constante, del valor de sus empresas y sus acciones. A mí no me preocupan mucho las grandes empresas porque ellos siempre de las crisis terminan saliendo mejor. Me preocupan las pymes, me preocupan los pequeños y medianos comerciantes, me preocupan los trabajadores asalariados en blanco y los trabajadores que están en negro, me preocupan los que quedaron fuera del sistema, los que pasan hambre, me preocupa el sistema educativo, el sistema de salud, me preocupa el ambiente. Ahora, Ricardo, hay una ansiedad propia de una necesidad. Se está para saciar esa ansiedad en lo social, hablo. Es una muy buena pregunta la tuya. Yo creo que el pueblo argentino demostró, y sobre todo los que más han sufrido en estos años, una enorme racionalidad y postergó gran parte de sus demandas por la enorme expectativa de un cambio a través del momento muy fuerte de la democracia, como es el momento en que el soberano pone su voto y elige. Bueno, el soberano eligió un cambio fundamental en la sociedad argentina, eligió la fórmula del Frente de Todos y postergó parte de esas demandas en función de ello. Es claro que Alberto, desde el 10 de diciembre, en los primeros meses, tiene que tomar medidas fundamentales, con una capacidad de impacto muy evidente y muy rápido, sobre todo de restitución, de acceso a lo elemental. Claro. Tiene que hacer algo con la dolarización de las tarifas, tiene que hacer algo con los ingresos de los jubilados y su acceso a los medicamentos, tiene que hacer algo con el poder adquisitivo de los trabajadores que
clave para reactivar un mercado interno, tiene que hacer algo con el acceso a créditos que no sean usureros y destructivos como los que ha construido el macrismo, sobre todo para que las pequeñas y medianas empresas puedan volver a poner en funcionamiento gran parte del aparato productivo argentino que está paralizado, prácticamente más de un 50%. Tiene que atender esas necesidades de una manera inmediata, no puede haber distracciones, porque la demanda, una vez que suba el próximo gobierno, va a estar allí a la vuelta de la esquina, porque claro, hay gente que no puede más, literalmente. Ricardo, me quedan 2 minutos y apelo a tu síntesis por un tema me parece importante. Sin pecar de ingenuos, hay que esperar de que los medios hegemónicos que han apoyado al gobierno que se va, al otro día de que asuma van a empezar a esmerilar, o ves una cosa, o ves que hay alguna otra cosa distinta. No, ingenuos no podemos ser. Los medios concentrados representan no solo en la Argentina, sino a nivel global, un modelo neoliberal de sociedad. Son parte de esa estructura y en la Argentina han sido terriblemente dañinos. Nunca ningún gobierno en democracia tuvo el blindaje y la protección que el gobierno de Macri tuvo de los grandes medios de comunicación. Alberto tiene capacidad de discusión y de diálogo. Uno espera que por lo menos retengan su agresividad, pero lo veo difícil porque se está construyendo ya desde antes una oposición política y mediática que va a intentar, como lo está mostrando todos los días, horadar, descalificar al gobierno de Alberto Fernández. Va a tener que, obviamente, él habla mucho de desmonopolizar, habla de competencia, pero va a tener que avanzar mucho en redefinir lo que es el manejo absolutamente concentrado de los dispositivos comunicacionales en Argentina. Sí, claro, sí. Yo tengo 4 para mí puntos. Uno que es la premisa básica y fundamental, que es profundizar un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable, y 3 que son concomitantes, que es mejorar la justicia proba independiente, no esta cloaca, no ser implacable con los corruptos y la ley de medios. Si no avanzamos en la democratización de la palabra con el derecho a la información de todos, vamos a estar en problemas. De acuerdo. Y te diría que después de las elecciones podemos salir de un mecanismo que es muy perverso, pero hay una construcción de la censura sistemática por parte de los grandes medios que toman frases y las convierten en una especie de frases demoníacas. Si uno dice que un país debe discutir su constitución, porque cada generación tiene que pensarla de nuevo, reformarla, inmediatamente convierten eso, quieren hacer una nueva constitución. Si uno dice hay que reformar la justicia, quieren eliminar la justicia. O sea, están bien acostumbrados a eso. Tenemos que hoy ser capaces de discutir con libertad, de decirle de cara a la sociedad lo que uno piensa, explicarlo, salir de la destrucción de la argumentación y su reemplazo por la frase cloacal, que es lo que ha dominado gran parte de la estrategia de los medios de comunicación concentrados. Ricardo, siempre es un gusto y un lujo hablar con vos. Gracias por habernos atendido. No, gracias y perdón por ayer y hoy tratamos de responder. No, fue magnífico. Muchas gracias y te vemos hoy en las reuniones de Puebla, Vas a estar ahí, ¿no? A partir de mañana, sí, señor. Excelente, un abrazo. El filósofo Ricardo Foster en Página Abierta.